Eso es trabajar como negro, güey. Como ya les mencionaba, es igual que la exploración que hacemos del cuello. El eje corto nos favorece la identificación de las estructuras adyacentes. Te lo mereces, ¿no? El protocolo siempre inicia en eje corto. Les mencionaba también yo el día de ayer que cuando perdemos la orientación del sitio donde estamos y que no nos queda claro si realmente estamos explorando el área que queremos, una forma de volver a reposicionarse es volver al eje corto, quitar todo, quitar color, quitar espectro y nuevamente tener la imagen esencial, la imagen básica que es la imagen en escala de grises en eje corto. Muy bien, entonces ahí iniciamos a nivel inguinal para observar la arteria femoral común, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. La siguiente. Entonces vamos a hacer, tiene colocado gel en la total, a lo largo de toda la extremidad. No vamos poniendo progresivamente el gel, ponemos gel desde un inicio para esto extenderlo y favorecer el desplazamiento del transductor. Nuevamente en eje corto. La siguiente. Después de identificar el segmento de interés para nosotros que es el eje femoral, la confluencia femoral, la bifurcación femoral, giramos a eje largo de manera complementaria y vemos la arteria femoral común, la arteria femoral superficial, que es la continuación propiamente de la arteria femoral común, que transcurre en la parte medial del muslo, y la arteria femoral profunda. La siguiente. Y vamos a ir haciendo el muestreo independiente de cada uno de estos segmentos anatómicos. Arteria femoral común y observamos un espectro trifásico. Ya el solo hecho de obtener un espectro como el esperado, normal, nos habla de que está exento de ecos intraluminales. Es un espectro esperado, es un espectro normal, con 91.5 centímetros sobre segundo de velocidad pico sistólica, 32.6 de diástole. Arteria femoral común. La siguiente. Ahora, arteria femoral superficial, es un segmento bastante largo. Entonces, es recomendable tener muestras de la totalidad del muslo, proximal a la bifurcación, en la unión del tercio medio con el proximal, y en el segmento más distal que podamos verlo antes de que ingrese al canal muscular de Hunter. La siguiente. Y finalmente la arteria femoral profunda, con un espectro también trifásico, sístole, diástole, velocidad pico sístole. Ya saben que el segundo componente, la segunda onda que transcurre por debajo de la línea de base, corresponde a las resistencias periféricas y aquí la recuperación elástica de la pared. La siguiente. Muy bien. Entonces ya vimos en el muslo la disposición que tiene la arteria femoral común, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Que ya saben que a nivel del muslo, con respecto a los elementos venosos, se coloca siempre superior a las venas. En el segmento popliteo es exactamente lo contrario. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral superficial a la salida del canal de los aductores. Esto es en el hueco popliteo, donde además encontramos otros elementos anatómicos más. Encontramos a la arteria, encontramos a la vena y encontramos además al nervio ciático, que puede ser valorado, que puede ser identificado, que puede ser caracterizado por medio de ultrasonido. La siguiente. Iniciamos en eje corto, siempre en eje corto. En cualquiera de los segmentos que exploremos es importante acostumbrarnos a hacer el abordaje inicial siempre en eje transversal, en eje corto, axialmente, para identificar la totalidad de los elementos anatómicos.
hecho lo anterior, recordar que el paquete vascular no se encuentra al centro. El paquete vascular está discretamente lateral. La siguiente. Después de obtener imágenes en escala de grises en eje corto, pasamos a eje largo. La siguiente. Y así como obtuvimos alguna imagen representativa de esta región anatómica en eje corto y la relación anatómica que guardan los vasos, aquí nos daremos cuenta que inicialmente más cercano al transductor se encuentra la vena y después la arteria. Arteria que comparte las características propias de cualquier vaso arterial. Miren, íntima, media y adventicia. Vaso totalmente hipoecoico, es una estructura tubular totalmente anecoica de calibre normal. La siguiente. Podemos hacer el seguimiento de la totalidad en toda su extensión. La tenemos que evaluar, tenemos que nuevamente revisar sus características morfológicas, el calibre, la distribución, el seguimiento a lo largo de todo el complejo popliteo. Muy bien, la siguiente. Después de aplicar el color y ver que esta se rellene de manera uniforme, hacemos el trazado espectral y nuevamente corroboramos que se trata de un espectro de alta resistencia con los tres elementos anatómicos típicos de una estructura arterial en los miembros inferiores. La siguiente. Y aquí esta parte, esta región que tiene una gran relevancia. Tiene una gran relevancia por dos aspectos fundamentales. El primero, porque forma parte de la exploración arterial y que nos permite identificar los diferentes compartimientos que existen en la pierna. Un compartimiento anterior, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Un compartimiento posterior medial y un compartimiento posterior lateral, donde además es muy importante identificar los marcadores óseos, la tibia y el peroné. Entonces, arteria tibial anterior, delante de la tibia, arteria tibial posterior medial, acompañado de dos venas tibiales posteriores, y de menor calibre la arteria poplitea. Recuerden que el tronco tibio peroneo en el segmento proximal dan origen, el tronco tibio peroneo, a la arteria tibial posterior, a la arteria peronea, y una rama anterior nace directamente de la parte ventral de la arteria poplitea para originar la arteria tibial anterior. Entonces está compartimentalizado. Entonces esto es importante porque sin lugar a dudas nos orienta espacialmente para hacer el mismo análisis. Primero escala de grises, después color y luego Doppler. Pero ¿qué otra importancia tiene? Esta exploración arterial forma parte de las bases de una exploración venosa. Si nosotros estamos adecuadamente orientados en el aspecto arterial, este reconocimiento de la anatomía, estos marcadores óseos, pero también estos marcadores vasculares, son fundamentales para la exploración venosa. No es casualidad que el programa que estamos desarrollando comprenda 3 días de ultrasonido venoso. 3 días. Mañana vamos a ver todo lo de anatomía. Pasado mañana vamos a hablar sobre solo insuficiencia venosa. Y el viernes finalmente vamos a hablar sobre trombosis venosa. Es sumamente importante. Hay una gran cantidad de patología venosa, más que arterial. Entonces, por eso es fundamental el reconocimiento de la anatomía, porque eso, al ser estructuras que se colapsan, las venas, este reconocimiento de las arterias satélite que acompañan a las venas es importante para esta evaluación. La siguiente.
Tengan este mensaje muy presente, no lo olviden. Muy bien, nuevamente, abordaje en eje corto. Aquí está el borde anterior de la tibia. Empezamos a nivel del tobillo y vamos ascendiendo. En eje corto vamos a identificar claramente la arteria tibial anterior, que se puede acompañar generalmente de 2 venas tibiales anteriores. Después lo mismo, primero en eje corto, identificamos nuestros marcadores vasculares, hacemos imágenes complementarias en eje largo, en escala de grises, después color y al final espectro. Solamente pongo espectro para orientar y complementar la información, que es un espectro nuevamente trifásico de alta resistencia. Muy bien, la siguiente. Arteria tibial posterior, nuevamente empezamos en eje corto, ascendemos, obtenemos imágenes en sentido transversal en eje corto, hacemos imágenes complementarias en eje largo, optimizamos nuestra caja de color, esta de las 3 arterias axiales, tibial anterior, posterior y peronea. Esta es la de mayor calibre, la arteria tibial posterior. Nuevamente hacemos esta optimización de la imagen, angulamos la caja de color, llenamos por completo y hacemos seguimiento de toda a lo largo del vaso, y hacemos el trazado espectral disminuyendo el volumen muestra y colocándolo al centro del vaso, porque sabemos que son flujos de tipo laminar donde el flujo de mayor velocidad transcurre al centro del vaso. Arteria tibial posterior y un espectro de alta resistencia trifásico. La siguiente. Arteria peronea. La arteria peronea, localizada en el compartimiento profundo, posterior y lateral, deja al descubierto igual una estructura de mucho menor calibre que la arteria tibial posterior, de menor calibre que la arteria tibial anterior, pero que es fácilmente identificable si nosotros iniciamos siempre la exploración en eje corto, estamos en eje largo. El color es sumamente importante. Después de optimizar podemos obtener este trazado espectral trifásico. La siguiente. En la medida que el calibre, el caudal contenido dentro de una estructura vascular de más calibre tiene la posibilidad de manejar mayores volúmenes, mayores presiones. Por lo tanto, miren, arteria femoral común, en promedio maneja velocidades por arriba de 100 centímetros sobre segundo, 115 más menos 25 centímetros sobre segundo. Esto es para la arteria femoral común. Para la arteria femoral superficial, tiene menos calibre, tiene un poquito menos de velocidad sistólica, 90 más menos 15. Poplitea 69, tibial anterior 61. La siguiente. Otra, ok. Entonces, esta misma representación, más bien queda representado esquemáticamente aquí, igual la velocidad sistólica máxima en la ilíaca, en la femoral común, en la femoral superficial, en la poplitea y en las arterias tibiales. A mayor calibre, mayor presión, mayor caudal de flujo sanguíneo, mayor velocidad pico sistólica. Es así como el comportamiento hemodinámico de las arterias de los miembros inferiores se queda representado. La siguiente. Ahora bien, en estas arterias, por el calibre que tienen, no podemos efectuar la medición en eje transversal para hacer la determinación del porcentaje de estenosis. Quizá lo pudiéramos hacer en la arteria ilíaca o en la femoral común, quizá en la femoral superficial, pero más abajo resulta un poco complicado, de tal suerte que nos valemos de un índice de velocidad picosistólica, de un radio, de una proporción entre la velocidad picosistólica en el sitio de la estenosis y la velocidad picosistólica antes de la estenosis, de tal suerte que este índice de velocidad
siempre debe de ser menor a 1.5. O sea, en la estenosis y antes, si nosotros hacemos el cociente de los mismos, la división de ambos cifras numéricas, siempre deberá ser menor de 1.5. Esa es una forma indirecta de valorar las estenosis. Un índice de velocidad entre 1.6 a 2 hablaría de una estenosis de menos de 49%. De 2.1 a 4, de 50 a 75. Y si es mayor de 4, es una estenosis crítica de más del 75%. Y solamente haciendo esta división, sacando el cociente entre la velocidad sistólica en el sitio de la estenosis máxima y la velocidad pico sistólico previo proximal a la estenosis. La siguiente. Vean cómo este espectro va modificándose en anchura del espectro, las características de la ventana y la presencia o ausencia de alguno de esos elementos. Pasa de ser lo que decíamos anteriormente, de un espectro de alta resistencia a un territorio, esto parecería una carótida interna, a una arteria de baja resistencia cuando adquiere o es afectada por una estenosis que la compromete por arriba del 50%. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones progresivas que se van dando? Esto habla de la historia natural de la enfermedad ateromatosa que afecta a estos vasos arteriales distales. Entonces, una enfermedad arterial leve, este es el ejemplo, de 1 a 19%, muestra sí conserva más o menos la morfología del espectro, pero hay un ensanchamiento mínimo, una velocidad ascendente de pico sistólico, una velocidad sistólica, pico sístole en la estenosis conservada, pero menor de 2. Y así, en forma progresiva, vamos teniendo modificaciones en el espectro, que son datos indicativos de que está existiendo un flujo en jet, un flujo incrementado de velocidad. La lógica diría que, bueno, generalmente solamente esperaríamos encontrar incremento de las velocidades. Aquí estamos en el máximo en 75. Aquí, sin embargo, aquí, miren, inclusive está por debajo de lo normal, pero se está modificando la morfología del espectro. Entonces pueden tener diferentes facetas, pueden tener diferentes caras, pueden tener modificaciones en la morfología del espectro, pueden tener incremento de las velocidades, pueden adolecer de alguno de los elementos que componen al espectro normal esperado. Claro que hay sitios donde no hay duda, ¿no? Una arteria totalmente ocluida es un vaso que se trombosa, un vaso que se complica, un vaso que está lleno de trombo, hay ausencia de señal. Y sin lugar a dudas, cuando esto sucede, una arteria se ocluye, hay flujo distal al sitio ocluido, a expensas de colaterales. Eso también hay que tenerlo presente, y para el médico tratante la identificación de colaterales le resulta muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Ya hablamos de esto, vale la pena que lo reforcemos de cómo es el comportamiento de un espectro trifásico. Tenemos un espectro trifásico, el primer elemento, la primera deflexión es por arriba de la línea de base. Aquí está la línea de base, esta línea horizontal que cruza de un lado a otro en el monitor. Es una velocidad que representa la velocidad pico sístole es el impulso que le genera el ventrículo izquierdo. Es una velocidad por arriba de la línea de base de alta velocidad. Corresponde, como lo saben, a la contracción máxima del ventrículo izquierdo, la fuerza que ejerce el ventrículo sobre el caudal que contiene. El segundo elemento anatómico que habla de las resistencias periféricas es el segundo elemento, la segunda onda, pero esta es retrógrada, flujo de baja velocidad comparado con el componente reverso cursa debajo de la línea de base, pues es reverso, y corresponde a las resistencias periféricas. Y el tercero, es el tercer componente, pero es el segundo
anterógrado, el segundo que va para adelante, y representa el flujo diastólico que ocasiona el retroceso elástico de las paredes. Entonces ya saben, resistencias periféricas, elasticidad de las paredes. La siguiente, por favor. Flujo laminar, espectro trifásico con sus diferentes elementos anatómicos. La siguiente. La otra. Okay. Puede haber modificaciones del espectro, ya lo platicábamos. Cuando hay un espectro bifásico, adolece o de la segunda o adolece de la tercera. Si adolece de la segunda, están modificadas las resistencias periféricas. Si adolece del tercer componente, están modificadas la elasticidad de las paredes. Entonces, este tipo de onda típicamente ese tipo de onda no presenta el tercer componente y es debido a alteraciones en la elasticidad de la pared. Es un hallazgo común en arterias distales relacionadas con arteriosclerosis. Muy bien, otra. Y espectros monofásicos preoclusivos. Este es un ejemplo. Cuando hay una área de estenosis, previo a la estenosis, existen espectros monofásicos a la salida de este tipo de lesiones preoclusivas. La siguiente. Estos espectros monofásicos se caracterizan por la presencia solamente de la primera deflexión, la que condiciona la contracción del ventrículo izquierdo. Generalmente son de baja resistencia. La siguiente. Pueden tener alta o baja velocidad. Si hay una oclusión, importante tratar de identificar, de caracterizar las colaterales que se van gestando, porque es un proceso muy lento, la arteriosclerosis que termina en oclusión. Siguiente, donde no hay flujo sanguíneo, pero sí encontramos adyacente colaterales, que generalmente son de alta resistencia. La siguiente. Entonces, importante cuando hay una estenosis, necesitamos un trazado espectral antes de la estenosis, con corrección del ángulo, con optimización de la imagen en el transcurso de la estenosis y a la salida de la estenosis. Es muy importante hacer esta medición. Entonces, aquí previo está conservada la morfología, quizá discretamente incrementada la velocidad, 1, 2, 3 componentes. En el transcurso de la estenosis hay un jet, generalmente, no siempre, este es el comportamiento. Al entrar en una área de menos, al entrar en un sitio de menos área, ¿verdad? Además comprometido en la elasticidad, primero no va a tener componente por elasticidad, va a tener un incremento generalmente de la velocidad. Y si delante de él está comprometido el territorio, está irrigado, están modificadas las resistencias periféricas, este es un espectro monofásico. Y a la salida recupera parcialmente porque nuevamente la arteria tiene algo de respuesta elástica. Entonces puede tener el primero y el tercero, pero no el segundo porque están modificadas las resistencias. Pero siempre ante una estenosis, en el sitio que ustedes me digan, carótidas, abdomen, extremidades inferiores, debemos hacer esto. Previo a la estenosis proximal, en el sitio de la estenosis y a la salida o distal a la estenosis, necesitamos hacer el trazado espectral. Y necesitamos en la tabla anotar que encontramos una estenosis 40, 50, 62% y previo a la estenosis el tipo de morfología y la velocidad picosístole. En el transcurso de la estenosis el tipo de morfología y la velocidad picosístole máxima. Y después de la estenosis el tipo de morfología del espectro y la velocidad picosístole máxima, representada en una tabla. Muy bien, la siguiente. Vamos a ver algunos casos. Este es un paciente, Policía Federal de Caminos, que recibió un impacto de bala con entrada y no salida en la patrulla del lado derecho, que inicialmente, bueno, llega al hospital en un fin de semana, en un estado hemodinámico aceptable, que no comprometía
la integridad aparentemente de la extremidad, pero conforme fue avanzando su estancia hospitalaria, fue incrementando de volumen la extremidad. Tiene incremento de la enzima CPK, de la creatinfosfoquinasa, la siguiente, y lo encontramos así. Dale, Memo. Hacemos un primer abordaje. ¿No? A ver. Otra vez, si quieres, abre la arriba. Es este.